Hoy la iglesia está celebrando la fiesta de la presentación del Señor. Esta fiesta se conoce por varios nombres: fiesta de la Candelaria, fiesta de la luz, fiesta de la presentación de la Virgen María. Tiene muchos nombres, pero la centralidad de esta fiesta es la persona de Jesucristo, que se presenta al templo por la tradición. Hemos escuchado dentro de este marco de esta fiesta la lectura de la profecía de Malaquías, la carta a los hebreos y el evangelio de Lucas. El profeta Malaquías quiere decir el mensajero de Dios. Ustedes saben que aproximadamente en el 600 antes de Jesucristo, el gran templo fue totalmente destruido y después se reconstruyó el templo. Pero muchas personas se habían desanimado. Ustedes han escuchado un salmo: ya no tenemos un lugar donde adorar al Señor, ya no tenemos los sacerdotes para el culto, porque el templo estaba destruido. Y la misión de Malaquías no era fortalecer el templo, porque el templo estaba totalmente nuevo, sino fortalecer la fe de los fieles que se habían distanciado de Dios. Y esa es la misión del profeta: congregar a la gente al templo. Es la primera parte que menciona la lectura de hoy de una forma explícita: congregar al pueblo de Dios para que vivan, el segundo elemento, la alianza de Dios con su pueblo. Dice la palabra: de repente llegará a su santuario el Señor a quien ustedes andan buscando, y el mensajero de la alianza en quien se regocijan, mira que está llegando, dice el Señor del universo. Ese mensajero de la alianza es Malaquías, simbolizando en el futuro la persona del Mesías. Y el objetivo es fortalecer esa alianza que hizo Moisés con su pueblo. ¿Quién resistirá el día de tu llegada? ¿Quién se mantendrá de pie ante su mirada? Y dice el profeta: pues es como un fuego de fundidor que lo va a purificar a través de la palabra. La palabra de Dios y la palabra del profeta
hace cambiar los corazones. Y al final, ¿qué dice el profeta? Entonces agradarán al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Aquí viene a resumir el acontecimiento de hoy, de la realidad del templo, que eran presentados al templo para la purificación y para la vivencia de la alianza. Y el profeta hoy agradece al Señor la ofrenda de Judá, que eran los dos pueblos, y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. De que duró mucho tiempo sin templo. Como le dije, aproximadamente en el 600, el templo fue restaurado y la misión de Malaquías era animar y fortalecer a ese pueblo que se había retirado. No tenemos sacerdote, no tenemos profeta, no tenemos de nada, no tenemos templo donde ofrecer nuestro culto verdaderamente a Dios. Y una de las tradiciones era ofrecer al niño, la gente, a vivir la alianza, y todo era un ritualismo que lo hacían los sacerdotes de la antigua alianza, pero lo hacían desde el templo. Y ya el templo restaurado, el profeta Malaquías anuncia esa gran noticia. Y esta palabra de Dios está muy relacionada con el Evangelio de Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de Moisés. Ese tiempo era para el primogénito 40 días para presentarlo en el templo. El primogénito, el primero, se lo consagraban a Dios. Era la primicia de Dios. Y no se sacrificaba, y no se sacrificaban seres humanos, sino a los animales. Presentaban la familia, al niño y varios animales para la purificación. Cuando nacía hembra, el tiempo era 80 días para presentarlo en el templo del Señor, con su rito que llevaba los sacerdotes de aquel tiempo. Pero aquí hago referencia desde el nacimiento del niño Jesús hasta hoy, la presentación, 2 de febrero, hacen 40 días, que era la tradición del primogénito para ofrecérselo al Señor como consagrado. Y por eso es la vinculación que hoy voy a hacer referencia en un momento de la vida consagrada, porque el Señor se consagra, el niño es consagrado a Dios. El Evangelio de Lucas está lleno de muchas simbologías. La primera simbología, la que le expliqué, los 40 días, y se consideraba
a la mujer impura durante 8 días después del parto. Y eso era acumulado para la purificación. También se acumulaba su purificación. Eran tradiciones de aquel tiempo que existían. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Fíjense el dato, porque es un dato histórico. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. De ahí viene el sentido de esta fiesta y la vinculación con la vida religiosa, con aquellos y aquellas que hacen voto de un compromiso y de consagrarse su vida totalmente al Señor. Son como primogénitos que se presentan a Dios para entregar la oración, como dice la ley de Moisés, un par de tórtolas o 2 pichones. Eso decía la ley. Pero también se ofrecían las ovejas con una paloma. Y cuando la familia eran pobres, muy pobres, se ofrecían un par de tórtolas o 2 pichones. ¿Cuál era la simbología? El culto del sacrificio. Generalmente sacrificaban al cordero y esa sangre era derramada a una paloma. Eran 2, un cordero y una paloma, y esa sangre era derramada a esa paloma volaba, simbolizando la presencia de la consagración o la presencia de esa unión con Dios. Y después va a simbolizar esa paloma el Espíritu Santo. De ahí es que viene esa tradición de la paloma. Jesús hace su alianza en el río Jordán, el cordero, y cuando derrama agua, sobre él desciende una paloma, diciendo: aquí está el verdadero sacrificio, en él se va a realizar el verdadero sacrificio, y lo hace fuera del templo. De esa tradición. Y también cuando eran pobres se sacrificaba una paloma y se le echaba la sangre de la paloma, salía volando. Uno de los pichones era sacrificado. Y era la dinámica que se hacía en la presentación del templo. Habían ciertas irregularidades porque muchas gentes no encontraban cordero, y habían corderos que daban mucha vuelta en el templo, y los sumos sacerdotes tenían también su forma de ganarse la vida, y lo tenían guardado por ahí y vendían ese cordero y lo pasaban en el corral constantemente y acumulaban cordero y ahí iban sacrificando según como iban llegando. Pero ya es un tema que hay que profundizarlo en otra ocasión. Lo importante es que hoy el Señor se consagra en el templo y simbolizando que venía esa familia de la sencillez, de la humildad y de la pobreza, porque no presenta un cordero ni una paloma para la purificación.
entra un segundo momento. Aparece un hombre llamado Simeón. Simeón era un anciano que esperaba con ansia contemplar al Señor. Fíjense la palabra que estoy utilizando, contemplar al Señor. Y dice la palabra, un hombre justo y piadoso. Dos palabras muy fundamentales, diciéndole que era un hombre que vivía la santidad de Dios, que era un hombre de Dios y guardaba el consuelo de Israel. Y menciona aquí, y el Espíritu Santo estaba con él. Y el Espíritu Santo estaba con él. Es decir, el símbolo de la paloma. Le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Es decir, que ese anciano estaba en su casa, pero él tenía deseo de contemplar al Señor. Tú puedes ser un Simeón que tiene deseo de contemplar al Señor, de tenerlo en los brazos y contemplarlo y mirarlo. Pero Simeón era un hombre sabio y sabía el futuro del Mesías, y hoy lo deja claro a nosotros, a la iglesia y a todos los creyentes, cuál va a ser la misión de este niño que han presentado en el templo, el primogénito varón. Y cuando entraba con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él, le acostumbraban, según la ley, Simeón lo tomó en brazos, bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, según tu promesa. ¿Cuál era la promesa del Señor? La llegada del Mesías al mundo. Pero ese Mesías, de su nacimiento, mostró sencillez en un pesebre de Nazaret, un par de tórtolas, todo era sencillez y humildad. Y este hombre, esa sencillez y humildad se convierte en algo sublime para Simeón cuando dice, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Qué bonita frase que nos tiene que conmover a nosotros. Tus ojos han visto a tu Salvador, aquel que da alegría, que da entusiasmo a nuestra vida, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, que es el primer elemento que menciona Simeón, que ya el profeta Isaías lo había anunciado, aquel siervo sufriente que será el árbitro de las naciones, luz de las naciones, va a traer el derecho y la justicia a las naciones. Y hoy utiliza esta palabra, luz
para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Ya Simeón pone claro que es el Mesías. Su padre y su madre estaban admirados por lo que decían del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: fíjense lo que le dice después de alabar y decir que ese niño va a traer la luz de las naciones, la gloria al pueblo de Israel. Le dice a su madre, le dijo a su madre, a María, no se lo dijo a José. Son detalles, porque la madre va a acompañar a su hijo en todo su proceso. Lo va a acompañar en la presentación, lo va a acompañar en la boda de Caná de Galilea, que no aparece José, lo va a acompañar en la cruz cuando aparece San Juan. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Así que la madre siempre va a acompañar a su hijo. Ahí está esa vinculación de la madre. Por eso, cuando yo veo gente que hablan de la Madre de Dios, que la humillan, yo digo, qué ignorancia tienen bíblicamente, donde la madre siempre acompañó a su hijo hasta morir en la cruz. Ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Esa combinación de la palabra, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, le dice al evangelista San Juan. Y dice: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Caigan y se levanten. Es la misión del Mesías. ¿Levantarse de qué? Del pecado. Liberarse de la esclavitud del error, de consagrarse a Él. Pero muchos no le van a hacer caso, lo van a rechazar, lo van a humillar, inclusive lo llevarán a la cruz. Por eso dice que muchos lo van a levantar y otros van a caer. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Recuerden esa frase bíblica. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, le dice hoy a Simeón a la Santísima Virgen María. Quien profundice este texto de la Virgen María, que una espada te va a traspasar el alma. Qué vinculación entre la madre y Jesucristo en su vida, para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y había ahí una profetisa, también adoró al niño, servía en el templo mucho tiempo y cumpliendo todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño por su parte iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, de gracia de Dios, estaba con él. Esa es la historia que pasó con el maestro cuando lo presentaron al templo. Último momento, la carta a los hebreos. Hay un solo mediador, es Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote y a través de él elige a hombres que se consagran en el ministerio sacerdotal
para ser mensajero y ofrecerle culto agradable a Él, a Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador y nosotros seremos mediadores con Jesucristo para la gente logre la salvación. Pero también brota otro sacerdocio, que es el sacerdocio común, que es el sacerdocio universal que tienen todos los fieles a través del bautismo. Tú serás sacerdote, profeta y rey del Señor. Es el sacerdote común y el sacerdote ministerial, hombres que el Señor elige para hacer de manifiesto el amor de Dios en el mundo y predicar el evangelio y ofrecerle el culto agradable a Dios a través de la Eucaristía y los sacramentos. Termino con un mensaje a la vida consagrada. Queridas hermanas y hermanos, que a través de una congregación religiosa viven su vida con un carisma específico. Un día, un fundador, Dios le dio la luz de fundar una congregación religiosa. Hay circunstancias, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿por qué fundó a los jesuitas? Para hacerle frente a la realidad de la reforma de Martín Lutero. Y hizo la contrarreforma, y de esa contrarreforma brotó el Concilio de Trento, para darle un cambio y un giro a la iglesia. Ahí está el papel tan grande de esos consagrados, la Compañía de Jesús, para luchar contra el crecimiento del protestantismo en Europa. Igualmente, celebramos la fiesta de Don Bosco, sacerdotes jóvenes que se dedican a vivir como quiso ese santo de Torín llamado Don Bosco, amor a la juventud. Él decía claramente que no podemos perder la esperanza frente a cualquier joven. Hay que luchar para que ese joven sea recuperado si está perdido por el pecado, y ofrecerle educación y los valores cristianos. Y hizo una estructura de oratorio donde le ofrecía deporte, donde le ofrecía juego, fútbol, y ahí reunía a la juventud y lo orientaba. En una palabra, Don Bosco se adaptó a la realidad de la juventud de aquel tiempo. Y así han surgido muchas congregaciones a favor de ancianos, a favor de la educación, a favor de la juventud, según el carisma, atender a los sacerdotes, atender el santuario. Muchas se consagran totalmente al Señor, y así también hay de varones que se consagran al Señor. ¿Cuál es mi invitación hoy para todos y todas los consagrados y consagradas? Que traten de vivir el mensaje de hoy como el Señor fue presentado en el templo. Simeón lo miró y lo contempló y vivió la santidad. Fue un hombre justo y piadoso, que quiere decir vivir la santidad de Dios. Que hagan el esfuerzo, la lucha
para vivir la santidad de Dios. Pero esa santidad de Dios se puede vivir en medio de la persecución, en medio de la tristeza de este mundo, sacrificando su vida por una misión evangelizadora en nombre de Cristo. Aunque me persigan, me calumnien, me critiquen, pero si es en nombre de Cristo, que lo hagan, si es en nombre de Jesucristo. Por eso, cuando uno predica, cuando uno anuncia en nombre de Cristo y después lo critican, uno no le hace caso. Uno simplemente lo ignora y le dice: yo no me voy a dejar tentar de Satanás para contestarle a nadie. Eso se lo dejo a Dios, que Dios sea que lo juzgue, porque el profeta es un mensajero que anuncia y denuncia. Así es la vida religiosa. Vivir esa santidad no es ser conformista. Vivir esa santidad tiene que combinarse con la mística, con la oración, con el profetismo. Y el profetismo es anunciar y denunciar las cosas malas que suceden en este mundo. La injusticia, la guerra, el maltrato de niños y niñas, el maltrato del medio ambiente, todas esas realidades que existen en este mundo, la diferencia y la pobreza que hay entre un grande y un pequeño, todo eso lo debe anunciar un profeta, pero no quedarse solamente en el profetismo, sino tratar de vivir una vida mística, una vida llena de Dios, una vida de contemplación, porque si solamente anunciamos y anunciamos, uno se convierte en un promotor social. Pero si anunciamos lleno de Dios, entusiasmado por la mística de la espiritualidad, el discernimiento viene de Dios, no viene del humano. Por eso hay muchas cosas, congregaciones, grupos de espiritualidad que a veces van disminuyendo. ¿Por qué? Porque se amarran de estructuras humanas y hay que amarrarse de la estructura de Dios y de la presencia, como dice la palabra de hoy, la presencia del Espíritu Santo. Simeón le acompañó siempre el Espíritu Santo, lo guió al templo el Espíritu Santo, abrazó al niño y contempló al niño a través del Espíritu Santo. Que hoy, en este día de la consagración, felicitamos a todos los religiosos, las religiosas, a los sacerdotes, a los diáconos que son consagrados al Señor. Enhorabuena, vamos a vivir la santidad de Dios, que se puede. Y ustedes, todos los bautizados, también fueron consagrados. Prolonguen este día también para ustedes por el bautismo, para que vivan su santidad de Dios, como decía escriba Balaguer, en la vida cotidiana y en la vida diaria. Que la Santísima Virgen de la Altagracia le acompañe siempre. Amén.